Capítulo 3. Solo importa el tamaño de tu corazón. Si quieres cambiar al mundo, mide a las personas según el tamaño de su corazón. Corrí hasta la playa con mis aletas negras de caucho debajo del brazo derecho y mi visor en la mano izquierda. Quedé en posición de descanso y encajé las aletas en la arena recargándolas una contra la otra para formar un tipí. A mi derecha e izquierda había otros aspirantes, vestidos con camisetas verdes, trajes de baño color caqui, botines de neopreno y un pequeño chaleco salvavidas. Nos preparábamos para nadar 3 kilómetros como todas las mañanas. El chaleco salvavidas consistía en una pequeña bolsa cubierta de caucho que se inflaba al momento de accionar un mecanismo. Entre los alumnos se consideraba vergonzoso si tenías que usarlo, pero de todos modos era un requisito que los instructores SEAL inspeccionaran cada uno de los chalecos antes del ejercicio de nado. Esta inspección también les daba una oportunidad para hostigarnos aún más. Ese día el oleaje frente a Coronado alcanzaba casi 2,5 metros de altura. Las olas rompían en grupos de 3, estrellándose con un rugido que hacía que el corazón de cada cadete latiera con más fuerza. El instructor, que se paseaba con detenimiento frente a la fila de hombres, llegó al estudiante justo a mi derecha, un marinero recluta recién llegado a la marina que medía alrededor de 1,65 metros de altura. El inspector Seal, un veterano de Vietnam muy condecorado, medía aproximadamente 1,90 metros y se erguía imponente sobre él. Después de inspeccionar el chaleco salvavidas del recluta, el instructor miró por arriba de su hombro izquierdo las olas que se estrellaban en la arena, se inclinó y tomó las aletas del aspirante. Sosteniéndolas cerca del rostro del joven marinero, le dijo en un susurro: ¿De veras quieres convertirte en hombre rana? El marinero se irguió más derecho y con una mirada desafiante gritó: Sí, instructor, eso quiero hacer. Eres un hombre pequeñito, dijo el instructor agitando las aletas frente a su cara. Esas olas podrían romperte en dos. Guardó silencio y miró brevemente al océano. Deberías considerar retirarte ahora, antes de que salgas lastimado. Por el rabillo del ojo vi que el recluta apretaba la mandíbula. No me daré por vencido, respondió el marinero, pronunciando cada palabra lentamente. Entonces el instructor se inclinó hacia él y le murmuró algo al oído. El rugido de las olas me impidió escuchar lo que le dije. En cuanto los instructores terminaron su inspección, nos ordenaron entrar al agua y empezar el recorrido a nado. Unas horas después, yo salí del agua por la línea del oleaje y encontré al joven recluta marinero de pie sobre la arena. Había terminado su recorrido casi en primer lugar. Más tarde, ese mismo día, le pregunté qué le había susurrado al instructor. Sonrió y me dijo con orgullo: demuéstrame que estoy equivocado. El entrenamiento SEAL siempre se reducía a demostrar algo: que la estatura no importaba, que el color de tu piel era intrascendente, que el dinero no te hacía mejor persona, que la determinación y la tenacidad siempre son más esenciales que el talento. Yo tuve la suerte de aprender esa lección un año antes de iniciar mi entrenamiento. Al subir al autobús urbano en el centro de San Diego, me sentí emocionado ante la posibilidad de visitar el centro de entrenamiento básico SEAL, al otro lado de la bahía, en Coronado. Yo era un guardia marina de primera clase y asistía a un crucero de verano como parte del programa del Cuerpo de Capacitación de Oficiales de la Reserva Naval, ROCT por sus siglas en inglés. Como guardia marina de primera, me encontraba entre mi tercer y cuarto año de estudios universitarios y, si todo marchaba bien, tenía la esperanza de graduarme el siguiente verano e incorporarme al entrenamiento SEAL. Era mitad de semana y mi instructor de rock me había dado permiso de ausentarme de la sesión de entrenamiento programada a bordo de uno de los barcos en el puerto para dirigirme a Coronado. Descendí del autobús afuera del afamado hotel del Coronado y caminé un poco más de 1,5 kilómetros hasta la playa de la base anfibia naval. Pasé frente a varios edificios antiguos de la época de la Guerra de Corea, que habían alojado los equipos de demolición submarina 11 y 12. Afuera del enorme edificio de ladrillos de un solo piso había un gran letrero de madera que mostraba a la rana Freddy, un gran anfibio palmípedo con un cartucho de TNT en una mano y un puro en la otra. Este era el hogar de los hombres rana de la costa oeste, esos intrépidos guerreros con aletas y visores cuyos ancestros militares habían despejado las playas de Iwo Jima, Tarawa
Guam e Incheon. Mi corazón empezó a latir con más fuerza. Este era el sitio exacto en el que quería estar en un año. Después del edificio de los equipos de demolición submarina, la siguiente construcción pertenecía al equipo SEAL 1, que por aquel entonces era una nueva estirpe de luchadores de selva que se había ganado la reputación de tener a algunos de los hombres más rudos de todas las fuerzas militares durante la guerra de Vietnam. Otro gran letrero de madera mostraba a la foca Sami, con una daga en una aleta y una capa negra sobre los hombros. Como habría de averiguar después, los hombres rana y los SEAL eran exactamente lo mismo. Todos ellos eran graduados del entrenamiento SEAL. Eran hombres rana de corazón. Finalmente me acerqué al último edificio gubernamental en la playa de la base naval. En la fachada del edificio se leía: Entrenamiento básico de demolición submarina SEAL. Afuera de la entrada principal se encontraban dos instructores SEAL rodeados de jóvenes cadetes navales de nivel educativo medio. Por su altura, los dos SEAL destacaban entre los jóvenes estudiantes. El suboficial mayor de marina Dick Ray medía 1.90 metros de estatura y tenía hombros anchos, cintura estrecha, bronceado intenso y un bigote oscuro y muy delgado. Era el aspecto que yo había esperado en SEAL. Junto a él se encontraba el submarino de marina Gene Wentz, de más de 1.80 metros de estatura. Wentz era tan fornido como un defensa de fútbol americano, con bíceps imponentes y una mirada de acero que le advertía al mundo entero que no se acercara demasiado. Les ordenaron los cadetes navales que ingresaran al edificio. Con cierto temor los seguí y me detuve en la recepción. Le conté mi historia al joven marinero detrás del escritorio. Yo era guardamarina de primera de la Universidad de Texas y esperaba poder hablar con alguien acerca del entrenamiento SEAL. El marinero se alejó del escritorio un momento y regresó para informarme que el oficial de primera fase, el teniente Dodge Hood, estaba dispuesto a hablar conmigo en unos instantes. Mientras esperaba que me llamaran a la oficina del teniente Hood, caminé lentamente a lo largo del pasillo, admirando las fotografías que adornaban las paredes. Eran imágenes del comando SEAL en Vietnam, hombres que se abrían paso en el delta del río Mekong a través del lodo que les llegaba a la cintura, imágenes de pelotones SEAL en camuflaje de regreso de una misión nocturna, hombres cargados con armas automáticas y bandoleras de municiones abordando una lancha Sweet para dirigirse al interior de la selva. Al fondo del pasillo vi que otro hombre contemplaba las fotografías. Por su forma de vestir supe que se trataba de un civil. Era de constitución fina, casi frágil, y una melena de cabello caía sobre sus orejas al estilo Beatle. Parecía embelesado con los increíbles guerreros cuyas acciones estaban representadas en esas fotografías. Me pregunté si él se consideraba apto para convertirse en un SEAL. Al ver esas imágenes, ¿realmente creería que era lo bastante rudo como para soportar el entrenamiento? ¿Acaso pensaba que su escuálido cuerpo podría con la carga de una pesada mochila y 1000 cartuchos de municiones? Yo no había visto a los dos instructores SEAL que acababan de entrar por la puerta principal, hombres imponentes, evidentemente preparados para el desafío. Sentí un pinchazo de tristeza al pensar que alguien había engañado a este pobre hombre, que quizá lo habían alentado a abandonar la comodidad de su vida civil para intentar entrenarse como SEAL. Unos minutos después, el marinero de la recepción caminó por el pasillo con calma y me acompañó a la oficina del teniente Dodge Hood, que también parecía un cartelón de reclutamiento para los SEAL, alto, musculoso y con cabello café ondulado. Se veía muy elegante en su uniforme caqui de la marina. Me senté en una silla frente al escritorio de Hood y hablamos sobre el entrenamiento SEAL y las demandas del programa. Me platicó acerca de sus experiencias en Vietnam y me explicó lo que sería mi vida en los equipos si lograba graduarme del entrenamiento. De reojo podía ver al joven vestido de civil que seguía admirando las fotografías de la pared. Al igual que yo, debía de aguardar para hablar con el teniente Hood con la esperanza de averiguar más sobre la instrucción militar SEAL. Me hizo sentirme bien conmigo mismo saber que yo era claramente más fuerte y estaba mejor preparado para que otros hombres que pensaban que podían sobrellevar las exigencias del entrenamiento SEAL. En medio de nuestra conversación, de repente el teniente Hood dejó de hablar, levantó la vista y llamó al hombre del pasillo. Me puse de pie cuando Hood le hizo señas de que entrara a la oficina. Bill, él es Tommy Norris, me dijo mientras abrazaba efusivamente al delgado hombre y añadió: Tommy es el último SEAL al que han galardonado con la medalla de honor por su servicio en Vietnam.
Norris sonrió, un poco avergonzado por las palabras de Hood. Yo le devolví la sonrisa, le di un apretón de manos y me reí de mí mismo. Este hombre de apariencia frágil y la melena larga, del que dudé que pudiera sobrevivir al entrenamiento, era el teniente Tom Norris, aquel que había combatido en Vietnam y se había abierto camino por las líneas enemigas en noches sucesivas para rescatar a 2 aviadores derribados. Era el mismo Tom Norris que en otra misión había recibido un tiro en la cara por parte de las fuerzas vietnamitas y al que habían dado por muerto hasta que fue rescatado por el contramaestre Mike Thornton, quien también habría de recibir la medalla de honor por sus acciones. Este era Tom Norris, quien tras recuperarse de sus lesiones había logrado ser aceptado en el primer equipo de rescate de rehenes del FBI. Este callado, reservado y humilde hombre era uno de los leales más rudos en la larga historia de los equipos. En 1969, Tommy Norris estuvo cerca de ser expulsado del entrenamiento SEAL. Habían dicho que era demasiado bajo, demasiado delgado y que no tenía la fuerza suficiente. Pero, de manera muy similar a la del joven marinero de mi generación, Norris le demostró a todos que estaban equivocados y, una vez más, comprobó que lo que cuenta no es la talla de sus aletas, solo el tamaño de su corazón.